Mi hermanito temblaba como una hoja frágil bajo la cama. Se cubría las orejas con las manos pequeñas para amortiguar los alaridos que llegaban del cuarto de al lado. En ese momento el infierno dejó de ser un lugar subterráneo en mi imaginación. Entendí, tal como insinuó el padre Johnson en la misa del domingo, que el infierno podía habitar entre las paredes de una casa. Me llamo Mildred Millie Thompson. Aunque aquí, en este rincón perdido de la campiña de Kentucky llamado Pine Hollow, casi todos me dicen señorita Millie, la señora de las muñecas. A mis 87 años el pelo blanco se me esponja como algodón de azúcar y mis manos, vencidas por la artritis, aún cosen con esmero muñecas de trapo para la feria del condado. Me da curiosidad saber desde qué lugares me escuchan ustedes en esta esfera que llamamos hogar. Espero leer sus palabras cuando las dejen en los comentarios. Si pueden, suscríbanse y dejen un me gusta a este vídeo. Ese gesto sostiene al equipo del canal y nos permite publicar cada día contenidos que ayuden a las mujeres a encontrar su voz. Nací en 1938. Crecí en una casa simple y ordenada a las afueras del pueblo. Nuestro hogar, aunque humilde, respiraba el rigor que mi padre, Joseph Thompson, imponía sin levantar la voz. Él era minero en las vetas de carbón que daban trabajo a casi todos por aquí. Con un sueldo corto mantenía la casa impecable. Salía antes del amanecer con la fiambrera que yo preparaba desde los 9 años. Volvía cuando el sol apenas se sostenía en el horizonte. Regresaba cubierto de hollín de la cabeza a los pies, con los ojos ardiendo por el polvo, pero una media sonrisa siempre le nacía en los labios. Jamás llegaba con las manos vacías para Tommy, mi hermano menor, 5 años más chico que yo. Mira lo que te trajo papá, Tommy, le decía, entregándole un cochecito de madera tallado en sus descansos o un dulce comprado con monedas guardadas. Era un hombre de una bondad terca frente a la aspereza del mundo. Mi madre, Caroline, se tenía por una mujer adelantada a su época. Poseía una belleza rara y un modo de estar que atraía miradas. Su cabello negro, peinado con paciencia, enmarcaba un rostro de rasgos delicados. La cintura ceñida por corsés le daba una postura erguida que parecía ensayada. Cada paso suyo se convertía en espectáculo y los hombres giraban la cabeza sin remedio. Mientras papá se dejaba la vida en la mina, mamá iba y venía en un remolino de compromisos del vecindario. Organizaba bazares de la iglesia, visitaba enfermos y compraba hilos y telas con una determinación que parecía deberse a otra causa. Vestía siempre impecable y el labial rojo encendido nunca le faltaba. Aunque todos sabían que ese rojo no era propio de nuestra clase, papá jamás le hacía un reproche. Derrotado por el trabajo, caía en la cama en cuanto llegaba, muchas veces antes de verla volver. Sus regresos eran cada vez más tardíos y espaciados. El olor de cigarrillos caros flotaba en la casa, un aroma ajeno a nosotras. El aliento dulce del alcohol la delataba cuando cruzaba el umbral. A veces llevaba sombras en el cuello que disimulaba al día siguiente con polvos o un pañuelo colorido. «Es un picotazo de mosquito», respondía si yo preguntaba, desviando la mirada hacia cualquier punto que no fuera yo. «Deja de meter la nariz donde no te llaman, niña», añadía con cansancio que sonaba a advertencia. Yo, con 12 años, aprendí a guardar silencio y a mirar por debajo del velo de las palabras. Lo que más dolía no era la mentira, sino ver a mi padre fingir que se la creía. Bajaba la cabeza como si hubiera cometido una falta. Se sentaba en el porche y liaba un cigarrillo con manos ásperas. «¿Dónde está tu madre, Millie?», preguntaba como si el aire supiera la respuesta. Yo repetía la historia que ella me dejaba lista. «Fue a la farmacia a por algo para el dolor de cabeza». Él negaba con la cabeza, aspiraba hondo y soltaba una nube de humo que parecía cargar la tristeza de todo el condado. Mentirle al hombre que nunca me negó nada me hacía un nudo en la garganta. Incluso agotado, encontraba fuerzas para explicarme una suma o contarle a Tommy un cuento antes de dormir. Mamá me había pintado un castigo si yo hablaba. «Si tu padre se entera, se va y te quedas sin papá». «¿Eso quieres?», me decía, hurgando en mi miedo a perderlo. Ese fue mi primer gran error. El silencio que nace del miedo, por comprensible que parezca, también rompe cosas. Las ausencias de mamá crecieron en número y duración. Se iba 2 o 3 días y volvía como si solo hubiese bajado a por pan. Yo cargué con la casa a los 13 como si llevara una faja invisible. Cocinaba, lavaba, planchaba y cuidaba a Tommy con celo de hermana mayor. Papá intentaba arrimar el hombro los domingos, pero la mina le dejaba los brazos sin fuerza y el ánimo bajó. Aún así, insistía en llevarnos a la iglesia bien vestidos,
como si ese orden defendiera nuestra reputación de los chismes. Por entonces noté un cambio en Tommy. De ser parlanchín y alegre pasó a esconderse tras mi falda. Ya no jugaba con los niños al salir de la escuela. Se metía bajo la cama si escuchaba pasos en el pasillo. Volvió a mojar la cama, cosa que ya había dejado atrás. ¿Qué te pasa, Tommy?, le pregunté una noche mientras cambiaba las sábanas antes de que papá se levantara. ¿Te molestan en la escuela?, añadí en voz baja. Negó con la cabeza con los ojos llenos de miedo y no dijo más. Lo tomé por un caso de burlas entre niños. Lo peor todavía no había mostrado el rostro. Mi mirada de muchacha no alcanzaba a medir la hondura de lo que se cocía entre nuestras paredes. Si me quieren decir desde dónde me están oyendo, me hará bien saber que estas palabras le llegan a alguien. Y si pueden, dejen su me gusta para que esta historia encuentre a quien necesite escuchar que se sobrevive incluso a las peores noches. En casa la inquietud se extendía como una mancha de agua sobre la mesa. El calor callado del conflicto hervía sin hacer ruido. Papá, ya gastado por el trabajo, se encorvaba un poco más cada semana, vencido no solo por el cuerpo sino por aquello que elegía no mirar de frente. Tommy se recogía sobre sí mismo hasta parecer un animalito herido en un rincón. Y mamá, cuando estaba, trataba a papá con una prisa despectiva, como si él fuese un obstáculo. Joseph, tráeme cigarrillos, le ordenaba apenas él tocaba la silla después del turno. Caroline, acabo de llegar, decía él con voz apenas audible. Si te duelen tanto las piernas, como aguantas en la mina, respondía ella sin alzar la vista. Y papá, con las piernas pesadas, iba a la tienda del señor Davis. Una noche papá anunció que debía ir a Lexington por herramientas y que dormiría allí. Mamá se arregló con perfumes y telas finas y dijo que iba a una reunión de oración. Me quedé con Tommy, que temblaba y se negaba a cenar, pegado a la puerta como si pudiera traerla de vuelta con la mirada. Va a regresar, Millie, me decía casi suplicando. Sí, pero tarde, ahora toca dormir, le respondí con calma prestada para tapar mi propio miedo. Esa noche un ruido raro me arrancó del sueño. Pensé que era un bicho en el techo, pero afiné el oído y reconocí un sollozo ahogado desde el cuarto de Tommy. El miedo me subió por la espalda. Empujé la puerta y la luz de luna me mostró una escena que me heló por dentro. Mamá estaba sentada en la cama, una mano cubriéndose la boca y la otra haciendo algo que ninguna madre debe hacer a su hijo. El horror me dejó sin voz. No pude gritar ni moverme. Ella me vio primero. Los ojos vidriosos, el aliento a whisky y tabaco. ¿Qué miras, niña?, dijo sin temblar. ¿A tu cuarto, ahora, y ni una palabra? Nadie te creería. Una ola de frío me atravesó cuando todas las piezas encajaron. El susto de Tommy, los susurros apagados, el miedo que lo encogía cuando ella volvía de noche no eran un capricho. ¿Cuánto tiempo llevaba aquello reptando a la vista y yo sin verlo? ¿Cuántas noches mi hermano cargó esa cruz mientras yo dormía en la habitación de al lado? La certeza de esa noche quebró mi sensación de refugio. Me encerré en mi cuarto con el cuerpo tembloroso. Cerré con llave y atranqué la puerta con la cómoda, el corazón golpeando como tambor de guerra. Lloré sin parar, masticando la pregunta que no encontraba respuesta. ¿Cómo puede una madre lastimar así a su propio hijo? Al amanecer la puerta sonó y el golpe seco anunció la salida de mamá. Tal vez iba a ver a sus amistades de las que hablaba como si fueran salvoconducto. Solo entonces junté fuerzas para buscar a Tommy. Lo encontré bajo la cama, con la mirada perdida como si mirara algo que yo no alcanzaba a ver. Ven acá, hermanito, le dije con la mano extendida, conteniendo mi propio temblor. Comemos algo y luego vemos lo de la escuela. Tommy salió despacio, con los ojos hinchados y el pijama húmedo y arrugado. Se pegó a mi falda y se deshizo en llanto. ¿Desde cuándo, Tommy?, susurré mientras le acariciaba el pelo que yo misma le cortaba. ¿Desde cuándo mamá te hace eso? Hace mucho, Millie, murmuró casi sin aire. Empezó cuando te enfermaste con fiebre alta y papá fue a la ciudad por medicina. Sentí que algo se me hundía en el pecho. Eso fue hace casi 2 años. 2 años en silencio a pocos metros de mí. 2 años de una mujer que no merecía el nombre de madre lastimando a un niño. ¿Por qué no me lo contaste antes?, pregunté con la voz rota. Dijo que me mandaría a un orfanato si hablaba. Que ni tú ni papá me creerían. Que me llamarían mentiroso. Que papá me pegaría hasta no poder pararme, dijo con un hilo de voz.
La amenaza quedó suspendida en el aire como un cuchillo. Tommy, le dije tomándole las manos. Escucha bien. Ella mintió. Papá jamás pensaría que inventas algo así. Nunca te haría daño ni te mandaría lejos. Papá es un buen hombre y nos quiere más que a su propia vida. Y yo te quiero y voy a cuidarte. Me miró con esos ojos grandes y tristes, dudando entre creerme y protegerse de la esperanza. Prométemelo, Milly. Prométeme que no la dejarás volver a hacerlo. Te lo prometo, Tommy. Por la luz de mis ojos te lo prometo. Ese día no lo mandé a la escuela. Lo bañé, le preparé su papilla de maíz con leche y le conté historias hasta que pude arrancarle media sonrisa. Pero sentí que una parte de mi hermano se había ido para no volver. Desde entonces no lo dejé solo ni un minuto. A donde iba yo, iba él. De noche arrastraba su colchón a mi cuarto y cerraba con llave con una llave que saqué del trastero. Cuando mamá volvía a deshora fingía dormir. Guardaba un palo de escoba bajo la cama, lista para interponer el cuerpo por mi hermano. Papá, claro, notó el cambio. Veía a Tommy pegado a mí y la puerta del cuarto cerrada por dentro. Sabía que había algo torcido en la casa. Una tarde, mientras lavaba los platos, mamá anunció otra reunión de oración. Nos quedamos papá y yo a la luz amarilla de la lámpara de queroseno. Las verdades me pesaban como piedras en la lengua. ¿Y si mamá tenía razón y él no me creía? Peor aún, ¿y si me creía, pero no podía enfrentarse a ella? Dije que Tommy tenía pesadillas y que por eso dormía conmigo. Papá me miró hondo detrás del cansancio. Posó su mano callosa en mi hombro y la apretó con cariño. Cuando estés lista para decir lo que piensas, aquí estaré, murmuró. Esas palabras se me clavaron como una luz en la noche. Yo deseaba confiar y soltar la carga. Pero el miedo es un animal que roe sin parar. El comportamiento de mamá se volvió más errático. Sus salidas se alargaban y regresaba con la pinta descompuesta por el alcohol. A veces traía regalos caros, un sombrero elegante, un perfume francés, un collar de perlas que según ella había ganado limpiando casas. Papá fingía creer, pero en los ojos le flotaba una inquietud que se iba volviendo fría. Los chismes del vecindario, las miradas de lástima en la mina, los susurros que se apagaban cuando él pasaba, todo le llegaba. Un día los pasos de papá sonaron temprano en el porche. No solía regresar antes del atardecer y eran las 4. Yo removía frijoles y Tommy hacía correr sus carritos de madera por el suelo. Apenas entró, supe que algo había cambiado. La piel más pálida, la mirada más vacía. ¿Dónde está tu madre?, preguntó con la voz un punto más dura. Se fue hace un par de horas, respondí. Dijo que iba a la farmacia por algo para la cabeza. Él soltó una risa sin humor. Fue a su cuarto y volvió con una cajita de madera que yo conocía de memoria. La abrió y sacó un sobre amarillento. ¿Sabes qué es esto, Milly?, dijo. Los ahorros de toda una vida. Cada centavo que guardé bajo el sol para una casa mejor, para la escuela de ustedes. Me mostró billetes arrugados, menos de la mitad de lo que recordaba de hacía 6 meses. El resto se había ido desmigajando semana tras semana. No supe qué decir. Era una pieza más del rompecabezas que yo ya veía entero. Hija, no es culpa tuya, dijo con calma. Guardó el dinero y cerró la caja. Cuida de Tommy hoy. Tengo cosas que hacer en el pueblo. El tono me heló, porque tenía el peso de las decisiones largas. Papá, tengo que contarte algo, dije de golpe. Es sobre mamá y Tommy. Se detuvo con la mano en el picaporte. Se volvió y me sostuvo la mirada. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó sin rodeos. Respiré hondo y las palabras primero tropezaron y luego salieron como río crecido. Le conté lo que vi aquella noche. Le repetí lo que Tommy me confió. Le dije que llevábamos 2 años de horror en silencio. Las lágrimas me corrían, pero me mantuve de pie. Cuando terminé, esperaba ver sorpresa, incredulidad o furia. En su lugar encontré una calma oscura, los ojos hundidos y las manos cerradas hasta blanquear los nudillos. ¿Cuánto hace que lo sabes, Milly?, preguntó. 2 semanas, papá, admití. Quise contarte antes, pero el miedo me ató. Temía que no me creyeras o que no pudieras protegernos o que yo no supiera cómo hacerlo. Perdóname, papá, dije bajito. Él me abrazó con fuerza y se agachó a la altura de Tommy. Mi hermano se escondió tras de mí y comenzó a llorar.
Hijo, susurró papá con la voz quebrada, fallé en mi deber, pero esto se acaba ahora. Esa mirada entre ellos dos no la olvidaré. Había perdón, había comprensión y había una promesa muda de cambio. Papá se puso el sombrero. Cierra con llave cuando salga. No abras a nadie hasta que vuelva. ¿Ni a mamá?, preguntó Tommy. Especialmente a ella, respondió, y salió cerrando con firmeza. La noche que siguió fue interminable. Aseguré puertas y ventanas como él pidió. Logré que Tommy comiera algo y lo acosté temprano. Me quedé a su lado, peinándole el flequillo hasta que se durmió. Yo no pegué un ojo, imaginando qué estaría haciendo papá. Cada crujido de la madera me erizaba la piel. Las sombras en la pared parecían moverse. Cerca de medianoche oí pasos en el porche. No eran los de papá. Eran unos pasos arrastrados. «Abre la puerta, Mildred», dijo mi madre con la voz pastosa. «Sé que estás ahí, niña desobediente», añadió, golpeando la tabla. «Abre ahora o tiro la puerta», gritó con rabia crecida. El miedo me paralizó y apreté la mano sobre mi boca para no hacer ruido. Entonces otra voz, la de un hombre, habló desde el umbral. «Deja eso, Caroline. Vamos a mi casa. Mañana arreglas lo de los niños», dijo en tono bajo. Era Norman, recién llegado al pueblo, supuesto viajante, conocido por cartas y tratos turbios. Casi pude ver su pelo engominado y el cigarro caro entre los dedos. Hubo risas, susurros y besos apresurados. Luego los pasos se alejaron y la casa quedó quieta. El alivio fue una manta fina, suficiente para pasar la noche. Dormí a ratos hasta que la puerta principal chirrió al abrirse. Era la voz de papá, tranquila y segura. «Millie, Tommy, soy yo», dijo. Corrí descalza por el pasillo. Lo encontré cansado, pero con una fuerza nueva en los hombros. «¿Dónde estabas, papá?», pregunté con el temblor todavía puesto. «Resolviendo lo que debí resolver hace tiempo, hija», dijo colgando el sombrero. «Vino mamá», asentí. «No venía sola», añadí. «Con Norman». Papá respiró hondo y no se sorprendió. «Mejor así», dijo sin titubeo. «Mañana temprano quiero que estén vestidos y con una muda en un paquete. Nos vamos de aquí». Sentí el futuro abrirse como una puerta. «¿A dónde vamos, papá?», pregunté con un hilo de aprensión. «A casa de mi hermana en Louisville. Ya hablé con ella». «Allá empezamos de nuevo los tres», respondió con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Volví al cuarto y encontré a Tommy dormido, ajeno a la partida. Me acosté imaginando la vida prometida, hecha de preguntas pero con un borde de esperanza. Al amanecer estábamos al borde del camino esperando el camión del señor Hank. Ese viaje semanal a Louisville era nuestro pasaporte de salida. Papá llevaba su caja de madera con lo ahorrado. Yo apretaba la muñeca de trapo que heredé de mi abuela. Tommy abrazaba su carrito de madera. Y a nuestro lado estaba mamá, como si nada. El camión apareció entre polvo. «Tu madre ha elegido otro camino, hijo», dijo papá con firmeza suave. «A veces la vida separa sendas y no hay vuelta». No era toda la verdad, pero era la verdad posible para un niño de 7 años. Con el tiempo comprendería lo demás. El camión se alejó y nuestra casa se volvió un punto blanco en el verde. No sentí nostalgia. Sentí libertad, como quien sale de una celda y respira hondo. Sin saberlo dejábamos algo más que una casa. Cerrábamos una pesadilla y abríamos otra historia cuyo final no conocíamos. El viaje a Louisville tomó casi todo el día. Tommy durmió con la cabeza en el regazo de papá, mecido por el traqueteo de la carretera de tierra. El paisaje fue cambiando del polvo al verde. Cruzamos cerca del Ohio cuando el cielo se puso violeta. La tía Marta, hermana mayor de papá, nos esperaba en el porche de una casa modesta y cuidada. Era viuda y vivía sola desde que su hijo partió a Nueva York. «José, hermano», dijo abrazándolo con una alegría contenida. «Y estos son mis sobrinos», agregó mirándonos con ternura. Nos recibió con camas limpias, un plato caliente y la serenidad que no sabíamos que extrañábamos. Esa primera noche dormí hondo. No temí que alguien abriera la puerta a oscuras. En semanas nos aclimatamos. Papá consiguió trabajo en construcción, mejor pagado y menos cruel que la mina. Aprendí a ayudar a la tía Marta con las mermeladas para el mercado, recetas que aún uso. Tommy volvió a la escuela y poco a poco recuperó su risa.
Las cicatrices estaban, invisibles pero tercas. Al mes junté valor para preguntarle a papá qué pasó aquella noche. Después de cenar, sentados en el porche, la tía Marta ya acostada y Tommy jugando con sus carritos, hice la pregunta. Papá quedó mirando las estrellas un rato largo. Luego habló en voz baja. Busqué la verdad, Milly. Toda. Fui primero a ver a la señora Sally, en las afueras, donde se trenzan rumores. Pregunté por tu madre. Me respondieron con risas secas. Señor Thompson, su mujer no trabaja aquí, dijeron. Viene a gastar dinero con los hombres que trae. Sus palabras me golpearon y seguí. Busqué a Norman. No estaba, pero un vecino dijo haberlos visto encaminarse al Hotel Central. El único de Pine Hollow, famoso por malas razones para una mujer casada. Fui. Un conocido de mi primo en la recepción me dejó pasar. Subí al cuarto señalado. Los enfrenté. Hay cosas que un padre guarda, dijo papá con la voz medida, y no las desgranó. Les dije que lo sabía todo. Las salidas, el dinero, y lo peor, lo de Tommy. Hizo una pausa para tragar la rabia. Ella se rió, afirmó que nadie la frenaría y que yo no tendría valor para actuar. Norman se burló desde la sombra. Entonces saqué la pequeña grabadora que me prestó el hijo del doctor Wilson, un muchacho curioso por el periodismo. La llevaba en el bolsillo. Hice sonar la cinta. Sus propias palabras quedaron atrapadas ahí. Las confesiones sobre Tommy, el dinero, los encuentros. Le dije que lo llevaría al sheriff, al pastor y a quien hiciera falta. Que habría cárcel por lo de Tommy, ruina por lo demás y vergüenza pública. Él apagó el cigarrillo en el cenicero y me miró en silencio. ¿Te creyó ella?, pregunté conteniendo la respiración. Por primera vez le vi miedo, dijo papá. No a mí, sino a la luz que todo lo expone. Entonces pactamos. Ella se quedaría con Norman y desaparecería de nuestras vidas. No volvería a buscarnos ni a escribirles a ustedes. Yo guardaría la cinta. ¿Confiaste en su palabra?, le dije. No, Milly, respondió. Por eso vine tan lejos, a casa de tu tía, donde ella no sabría encontrarnos. Y dejé una copia sellada con el doctor Wilson. Si algo pasaba, él sabría qué hacer. Una paz extraña me recorrió al oírlo. Por eso no la volvimos a ver, susurré. Sí, hija, dijo él. Hay lazos que hay que cortar para que no asfixien. Esa noche me dormí oliendo el jabón floral de la tía Marta en las sábanas. Lloré no por la madre que perdí, porque nunca la tuve, sino por la valentía silenciosa de mi padre. Él nos sacó del barro y nos puso de pie sin hacer ruido. La vida en Louisville comenzó a fluir como un río después de los rápidos. Los días se hicieron semanas y, cuando quise ver, había pasado un año desde Pine Hollow. Papá ascendió a encargado por su empeño. Tommy hizo amigos y brilló en clase, aunque a veces despertaba gritando y había que sentarse a su lado hasta que el terror se iba. Yo, con 14, ayudaba a la tía y estudiaba por las tardes. Creíamos que la ausencia de mamá sería definitiva. El destino pensó distinto. Un sábado al volver del mercado nos esperaba un joven en la puerta. Delgado, de unos 20, con maleta gastada. ¿Usted es Joseph Thompson?, preguntó. Sí, respondió papá. Soy Jeremy, hijo del doctor Wilson. Mi padre me pidió que le trajera esto. Le entregó un sobresellado con lacre rojo. Papá lo tomó extrañado. Llevábamos más de un año sin noticias del pueblo. ¿Pasó algo?, pregunté sintiendo el estómago vaciarse. No sé los detalles, señorita, dijo, solo que debía entregarlo cuanto antes. Rehusó el café y siguió su camino. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Papá abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta con la letra firme del doctor y un recorte de periódico amarillento. Leímos en silencio. Hallaron el cuerpo de una mujer a orillas del Cumberland. Caroline Adams Thompson, de 33 años, falleció por las lesiones. La policía sospechaba crimen pasional y buscaba a Norman Davis, expareja, en paradero desconocido. Se me encogió el mundo. Por más que conociera sus faltas, ver su nombre así, frío en tinta, me dejó sin aire. Miré a Tommy, con 8 años, sin entender el peso de esas líneas. Papá dobló el papel y puso una mano en su hombro. Tu madre se ha ido, hijo. No va a volver, dijo en voz baja. Esa noche, cuando Tommy durmió,
Papá me explicó lo que el doctor le contó. Mamá y Norman siguieron juntos, gastando dinero que no era limpio. Cuando el flujo se cortó, comenzaron las peleas y las amenazas. Vecinos oyeron gritos la noche de la desaparición. Al día siguiente Norman dejó el pueblo. 2 días después encontraron el cuerpo. La copia de la grabación se había destruido por precaución. Me tragué la noticia con una mezcla confusa de dolor, rencor y un alivio que me daba vergüenza nombrar. ¿Es culpa nuestra?, pregunté por fin. Si no nos hubiéramos ido, si no hubieras hecho ese trato. No, Millie, dijo papá con firmeza. Cada uno carga con lo que decide. Tu madre sabía con quién se metía. Pensó que podría controlarlo como a los demás y se equivocó. No celebraré la muerte de nadie, añadió cansado. Pero no voy a fingir tristeza. La vida tiene su contabilidad. Se siembra y se cosecha. Me quedé pensando en esas palabras mientras la casa se hundía en silencio. Pensé en una mujer hermosa por fuera y hueca por dentro, que cambió el cuidado de sus hijos por atenciones ajenas. Su final me pareció un juicio de la vida, no una venganza nuestra. Pasaron meses. Papá pareció soltar un peso. Tommy tuvo un repunte de pesadillas y luego fue descansando mejor. Yo caminé más despacio hacia la aceptación, con un torbellino de emociones que aprendí a mirar sin huir. La tía Marta, con su sabiduría sencilla, me llamó un día mientras el caramelo espesaba en la olla. Me habló de su propio duelo. Dijo que uno puede sentir tristeza y enojo a la vez, alivio y culpa al mismo tiempo. Que no hace falta pelear contra cada emoción. No somos tan simples, dijo removiendo con paciencia. Sus palabras me dieron un lugar donde poner lo que sentía. Casi un año después papá llegó con noticias a la mesa. Había una oferta para un proyecto grande en Cincinnati. Mejor paga, alojamiento y un comienzo sin sombras viejas. La tía Marta sonrió con melancolía y nos animó a ir. En 2 meses nos despedimos de Louisville y de ella. Prometimos volver de visita. Subimos a un autobús rumbo a Cincinnati. La ciudad nos recibió con ruido de máquinas y colores nuevos. La vivienda del campamento de obreros era pequeña pero limpia. Desde la ventana se veía el río como una cinta gris. La carrera de papá despegó. En pocos años fue capataz y luego gerente. Tommy prosperó en la escuela con una facilidad que llenaba de orgullo la casa. Yo estudié y afiné mi mano con las muñecas de trapo, inspirada por las técnicas de mi tía. Fue allí donde conocí a Arthur, electricista en las obras de papá. Un hombre serio, trabajador y de origen sencillo. Empezamos a vernos a los 17, siempre con el visto bueno de papá, como marcaban las costumbres. El día que Arthur pidió mi mano, papá habló con él en el porche. Yo me devoré las uñas esperando. Volvieron con una luz clara en la cara. Papá me contó que Arthur sabía nuestra historia. Hablaron de mi hermano, de la salida del pueblo, de todo. Necesitaba entender la familia a la que entraba, me dijo luego Arthur, mirándome sin apartar los ojos. ¿Qué piensas de todo eso?, le pregunté. Pienso que tu padre es el hombre más íntegro que he conocido. Que tú y tu hermano son resilientes y que me honra que aceptes casarte conmigo, respondió sin dudar. En la primavera de 1957 nos casamos en la iglesia del barrio. Papá nos regaló la mitad de sus ahorros y pudimos comprar una casa modesta. Tommy, con 14, alto y guapo, fue mi padrino con el traje de papá ajustado por la tía Marta. Al mirarlos comprendí el alcance de la victoria de mi padre. Su venganza no fue destruir, fue construir. Nos sacó de la sombra y levantó un refugio con paciencia y firmeza. Así le ganó a todo lo que mi madre representaba. Así demostró que el bien puede más que el daño. El tiempo siguió su curso sin pedir permiso. El cabello se me volvió nieve y las manos guardaron la historia en surcos. La vida con Arthur fue un regalo. Tuvimos 3 hijos, Joseph, por mi padre, Marta por mi tía y Thomas, al que todos llaman Tommy, por mi hermano. Los criamos con amor y con la verdad por delante. Nunca oculté nuestra historia cuando estuvieron listos para entenderla. Mi padre se vino a vivir con nosotros al jubilarse. Le hicimos una habitación al fondo con entrada propia. Así tenía su silencio y nosotros su compañía. Fue un abuelo paciente y sabio. Les enseñó a clavar, a medir, a pescar y a trabajar con honradez. Tommy siguió estudiando con una voluntad que parecía nueva. Aprovechó lo que Cincinnati le ofrecía y entró a la universidad.
Fue el primero de nosotros en graduarse y papá lloró sin esconderse. Tommy se casó con Margaret, también maestra, y tuvieron 2 hijos que le encendieron la vida. Las cicatrices de su infancia no desaparecieron. Hubo noches difíciles y rabias sin nombre, pero el amor de la familia y luego el de su esposa e hijos le dieron un cauce. Como profesor supo leer señales de abuso y no mirar a un lado. Papá murió en 1982, a los 76, en su cuarto del fondo. Se fue en calma, como quien pone las herramientas en su sitio. El funeral juntó a obreros, vecinos, gente de la iglesia y clientes de obras viejas. Escuché historias de su justicia y su mano tendida. Un compañero dijo que hombres como él ya no se ven. Nadie le oyó alzar la voz ni faltarle el respeto a nadie. Yo vi en esos relatos la fuerza tranquila que siempre sospeché. Muchos lo tomaron por débil por no encerrar a mi madre, pero su fortaleza fue otra. Puso a sus hijos por encima del orgullo. Esperó el momento justo para actuar y lo hizo sin ruido. Mi madre, en cambio, quedó como figura esquiva en mi memoria. Años la escondí como quien arroja algo al río. Huir de su rostro, de su voz, del rastro de perfume barato y tabaco fue una costumbre que se me volvió inútil. Con el tiempo entendí que no se pueden arrancar capítulos enteros sin romper el libro. Caroline fue hija de su tiempo y de su propia historia, quizá de dolores que yo no conozco. Nada de eso justifica lo que hizo. El daño a Tommy, la traición a papá y el abandono son hechos. Aprendí a separar mis rencores de la mujer que fue. Ese gesto me salvó de quedarme oxidada por dentro. En 1995, con 57 y varios nietos rondando la casa, regresé a Pine Hollow con mi hermano. La tía Marta ya había partido. No nos quedaba familia allí. Fuimos a saldar una deuda con los fantasmas. La ciudad había cambiado. El polvo rojo era apenas un recuerdo. Donde estaba nuestra casa había una ferretería. El almacén de Norman era una farmacia nueva. Buscamos la tumba de mamá en el cementerio. Era apenas una cruz sin lápida, con letras casi borradas por la lluvia. Me quedé un rato sin hablar, con un remolino quieto por dentro. ¿Sientes todavía rabia?, preguntó Tommy con respeto. Pensé antes de contestar. No es rabia, dije al fin. Es pena. Pena porque no conoció a sus nietos. Porque desperdició una casa que pudo haber sido cálida. Porque vivió y murió sin aprender lo esencial. Tommy asintió con los ojos brillantes. Yo siento gratitud, dijo. No por ella, sino por papá, por ti y por la tía. Gratitud por no haberme quebrado del todo. Por salvarme no solo del horror, sino de convertirme en alguien incapaz de amar. Salimos del cementerio de la mano como cuando éramos niños. Éramos 2 sobrevivientes con cicatrices invisibles, hechas fuerza y no lastre. Hoy, a mis 87, me siento en la mecedora del porche y veo a mis bisnietos jugar en el jardín. Hay una paz que de joven no me atreví a imaginar. La vida da vueltas que nadie anticipa. A veces las maldiciones empujan a la fortaleza. La venganza silenciosa de mi padre, nacida del amor y no del odio, sigue dando fruto 3 generaciones después. Se nota en la sonrisa sin miedo de mis nietos y bisnietos. Se nota en la voz limpia con la que decimos la verdad en esta casa. Se nota en la fuerza que me permitió resistir y hacer belleza con mis manos. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar a una anciana que ha visto muchos inviernos. Incluso en las noches más cerradas el sol vuelve. En toda tormenta hay un techo posible. A veces es un abrazo. Otras, la resiliencia que no sabíamos que teníamos. Si esta historia les tocó, dejen su me gusta para que llegue a quien lo necesite. Cuenten desde donde nos leen, cada mensaje me recuerda que no cargo sola. Suscríbanse si quieren oír otras voces de mujeres que encontraron fuerza en la dificultad. La vida no siempre es fácil, pero vale la pena. Con cariño, coraje y la determinación silenciosa que aprendí de mi padre, se puede transformar el dolor en fuerza y seguir adelante. Aquí la señorita Millie, la de las muñecas, agradece su atención. Que la vida les alcance con amor y que nuestros niños crezcan cuidados y libres. Yeah.